Ahora sí estamos con todo. Gracias, Camila. Bueno, esperen que tengo que compartir la otra pantalla. Voy a compartir la otra pantalla. Y esto y esto. Bien. Pueden ver, esta es una presentación, está, que tiene ya sus años, pero me pasaron una gente que tenía la presentación, es Google, pero bueno, capturada de Google Francia, pero no importa, se puede ver bien ahí, así vamos a ir avanzando. ¿Lo ven bien? Perfecto. Vamos a ir avanzando así. Bueno, lo que muestra acá, fíjense, está mostrando, esto es lo que se llama un data center. Un data center. El otro tema es que no es solamente que dice que hacen ciertas caminatas y todo eso, tiene que lo hayan colocado en la ribera del río, en el litoral, tiene también una justificación. Ahora lo van a ver, se van a dar cuenta por qué también, ¿no? Cuando ellos pensaron en esto, tiene un valor estratégico también. Más que estratégico, es económico, pero por eso ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, miren lo que son las salas de... Cada son servidores, Cada uno de estos parecen lancheras, son pilas de... Claro, como en el Lautaro, para refrigerar, dice. Sí, ahora lo vamos a ver. Ahí lo que tienen directamente son almacenamiento, ¿no? Cada uno de esos racks tiene varias computadoras puestas y varios discos rígidos ahí por cada equipo. Entonces fíjense la inmensidad que tiene esto y un detalle, prácticamente no está iluminado con luz artificial. Toda la luz que se ve en los pasillos es la generada por los testigos que tienen las computadoras o lo que tienen las placas de red. No sé si ven que en la parte superior hay poca iluminación y en la parte inferior se ve muy iluminado. En los pasillos pueden observar que tienen la iluminación de pasillo en realidad, pero está dado muchas veces ¿por qué? Por la iluminación de los equipos, por la cantidad de equipos que hay ahí. Vamos a avanzar. ¿Ven? Y esto es lo que recién decía Lautaro. En realidad los colores, que en otro grupo también me han preguntado, dicen, ¿son los colores de Google? En realidad no. A nivel industrial, los colores indican el tipo de fluido que está circulando. Por eso hay distintos colores. Ahora, fíjense en un detalle. Además, pueden observar en las distintas tuberías que tienen las flechas que indican el sentido del fluido. ¿Lo ven? Claro, ¿viste? Mira, ahí pone José Luis. Hay distintas, claro, las distintas tuberías representan por distintos colores los distintos fluidos, que es lo que dice José Luis. Eso es a nivel empresario, a nivel internacional, son normas que para todas las empresas están establecidas así, acá en Argentina también. Y lo que pasa es que puede ser agua sucia, que le llaman agua que está contaminada, el otro puede ser aceite, o la otra puede ser agua limpia pero que no es potable. Hay un montón de características, ¿viste? En el degradé de esos colores. ¿Se entiende? Por eso utilizan para los distintos fluidos, hay un listado de colores por fluidos. Viene por ese lado. Sí, porque uno capaz que sea agua tal color, pero bueno, puede ser una base aceitosa, lo que fuera, bueno, entonces como un residuo líquido. Viene por ese lado, gente. Bueno, miren, estos son nada más que computadoras. Si ustedes observan sobre la pantalla, fíjense sobre los bordes, los testigos verdes que tienen sobre los bordes, cada uno de esos elementos chatos es una computadora. Fíjense la cantidad que tiene, ¿no? Y este es uno de los pasillos. Cuando uno lo ve, decís, opa, no se aterra. Y sí, porque la información en algún lado se guarda. Cuando nosotros enviamos un mail,
cuando subimos un video, como se los hago yo, y todo eso en algún lado se guarda. ¿Está? Por eso se llama un data center. ¿Está? Un centro para almacenamiento de datos. Tienen requisitos muy estrictos. ¿Por qué? Tienen que ser autónomos con respecto al tema de energía eléctrica, es decir, que si sea un corte de luz, esto tiene que continuar funcionando, tiene que estar en un lugar antisísmico, hay un montón de elementos que hacen, que determinan la categoría o no de poder instalar este tipo de equipamiento. Porque imagínense que los datos que están en uno de estos equipos pueden ser de cualquier lugar del mundo, ¿se entiende? Pero cuando lo ven así, dicen, uy, qué grande que es esto, ¿no? Asusta un poco. Miren, ahí dice que ven los testigos y si observan, pueden llegar a observar sobre los laterales que se ven los triple ventiladores. No sé si los llegan a ver. Lo llegan a ver sobre la planta, sobre los bordes, que se ven los triple ventiladores por cada computadora para mover el aire. Y lo que tienen abajo, si lo llegan a ver, es lo que se llama un piso técnico. ¿Ven que hay una manguera que viene desde la parte superior izquierda y que baja al centro? Dicen en el piso que hay un agujero. No, en realidad se llama piso técnico eso. ¿Qué significa? Que sobre el nivel del piso, a 30 o 40 centímetros, se genera otro piso y todo va apoyado ahí. Y todo lo que es las conexiones eléctricas o de refrigeración se manejan, digamos, en ese, entre comillas, subsuelo que te queda entre el piso original y este nuevo piso. A eso se le llama piso técnico. ¿Se entiende? Por eso ustedes ahí pueden observar cómo esa manguera va al piso técnico. ¿Está? ¿Sí? Porque eso es para no tampoco andar rompiendo ni nada. Lo elevan todo en realidad. Elevan todo el piso. ¿Se entiende? De esa forma trabajan. ¿Mm? Pero fíjense también la cantidad, ¿no? La cantidad de equipo que hay aquí. Bueno, vamos a avanzar otro poquitito. Fíjense lo que hablábamos, que si vemos arriba, hay poca iluminación artificial. Mucha está dada, ¿por qué? Por lo que les decía a ustedes. Por la luz que generan el mismo equipamiento. ¿Está? Fíjense los pasillos, ¿no? Y esto, insisto, es una parte, porque la primera diapositiva que estábamos viendo era una vista aérea, como se veía eso, bastante amplio, todo con equipamiento. ¿Mm? Vamos a avanzar. Fíjense acá, sobre sería su izquierda, fíjense esa barra de metal cuando llega al piso, no sé si lo llegan a apreciar, justo debajo de la palabra iluminan, que se ve que esa barra sigue al piso. No sé si lo llegan a apreciar, que se nota, ¿ven? Continúa para abajo, está todo el piso elevado. Sí, es un detalle, ahí se nota. En nosotros era muy evidente porque se veía la manguera, pero acá también uno puede pensar que es un piso normal y de repente ves que tenés un hueco ahí. Vamos a avanzar un cachito. Fíjense, los routers. ¿Qué significa esto de los routers? La información, después también lo vamos a ver. Tal vez ustedes lo vieron en TIC, tal vez lo vieron en TIC. Los routers son dispositivos que se utilizan en las redes para poder, como lo dice la palabra, es un ruteador para poder encauzar a dónde va o no la información. Estos lo que son los routers, ¿eh? Los que determinan a qué lugar tiene que ir a buscar la información. ¿Eh? Esa es la característica que tiene el router. Vamos a avanzar un poquitito. Miren esto, asusta, ¿no? El cableado, la parte posterior también. Fíjense, miles y miles de cableado, ¿no? Porque este es uno de los pasillos. ¿Eh? Es decir, cuando nosotros nos conectamos a internet, a veces, ¿cómo les podría plantear? Uno no toma una dimensión física de
cómo esto se almacena la información, ¿no? La gente de Google en su momento vio el negocio de cómo manejarse con los datos y bueno, ellos fueron creciendo con los datos y fueron también creciendo con la experiencia de todos estos elementos. Fíjense la capacidad que tiene esto, ¿no? La cantidad de conexiones que tiene esto. Obviamente que ellos tienen un software, un diseño de software específico para poder saber cuál conexión y cuál dato se mueve de un lado al otro. Pero fíjense, ¿no? Si podemos apreciar, parece increíble la cantidad de conexiones que hay. Esto es más específico, ahora voy a comentarles esto. Cada uno de estos dispositivos, de estas cajas que se ven, son discos rígidos, removibles. Y lo que tenemos ahí, que se ve esa barra metálica, lo que hace es, más que nada, que conectar y desconectar que los discos rígidos. ¿Está? Porque fíjense, el robot de salvador guarda. Lo que hace directamente, ¿qué hace? Guarda, si llega a detectar algún disco rígido que está funcionando no de forma apropiada, directamente este dispositivo que avanza en este sentido hacia ustedes, o se aleja de ustedes, pero después tiene un formato vertical, que lo que hace es activar o desactivar cada uno de estas unidades de almacenamiento. Se llega a interpretar, por eso esto digamos que camina por este pasillo. Fíjense que si miramos debajo de la palabra discos duros se ve la base del pasillo hasta arriba y esto se mueve sobre esta línea, ¿no?, que avanza hacia nosotros. Y después lo que hace es trabajar sobre cada uno de los laterales. Y esto es lo que decía... No, blockchain es otra cosa, ¿eh? Blockchain es otra cosa. Blockchain es otra cosa. No es que es distinto, blockchain es otra cosa. ¿Está? Estamos hablando de dos cosas distintas. Es como si vos me decís, no sé, a ver, un avión privado de transporte de pasajeros tiene algo que ver con el tren. Vos decís, no, son dos públicos distintos, son dos medios distintos, son cosas distintas. A pesar de que los dos son de transporte, pero son dos cosas distintas. Bien. Y esto es lo que uno de los chicos decía, no de nada. Esto es lo que uno de los chicos decía, ¿no? Los tanques de refrigeración. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que funciona esto? Esto funciona igual que un radiador en donde, en el auto, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? En el auto básicamente pasa por esos conductos del auto, pasa el agua caliente del motor, pasa por el radiador, se enfría esa agua y va luego, ¿qué? Propio al motor del auto y enfría el motor del auto. Bueno, esto funciona en un estilo similar. Pero ¿por qué ellos han pensado en refrigerar todo ese equipamiento que vieron con este sistema? ¿Qué les parece? ¿Qué fueron lo que estuvieron mirando para hacer? Fíjense, parece una inversión grande, ¿no? Porque han puesto todo un sistema de cañerías, tanques de agua, Claro, viene por ahí. Claro, lo que pasa es que con la cantidad de equipamiento que tienen, con la cantidad de equipamiento que tienen ahí en equipo de computación, claro, y como dice Leandra, el punto también es que en lugar de gastar una fortuna en qué, en aire acondicionado, porque la verdad, el aire acondicionado vos, aparte de instalarlo y todo, que para el caso va a ser igual, pero ¿qué sucede con el aire acondicionado? Vos encima tenés que funcionar eléctricamente. ¿Esto qué hacen? Una vez que el agua está fría o utilizan directamente ¿qué? El agua fría que toman del río, hacen entrar el agua fría del río, lo que hacen es limpiarla de sedimento. No va a ser agua potable, pero a vos no te interesa esa agua para beberla. ¿Qué hace? Entra el agua, la limpian de lo que fuera cualquier partícula en suspensión en ese líquido. ¿Qué hacen? De esta manera, ellos esa agua fría la hacen circular por donde pasan las cañerías de aire caliente que recogen, se enfría ese aire e inyectan ¿qué? Aire frío.
De esa forma logran ¿qué? Bajar muchísimo el costo de ¿qué? Del aire acondicionado. No sé si soy claro en esto. Es decir, ellos de esta forma les sale mucho más, les sale más barato, ¿no? Que de la otra forma. Y si vamos al caso, tienen menos impacto ambiental, porque no consumen electricidad para generar ese frío. Sí, lo piensan. Ellos acá esto lo piensan. Calculen que el volumen del lugar y lo que calienta cada equipo y los miles de equipos que vimos, ¿no? Bueno, ahí terminó. ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les pareció, por lo menos para entrar en tema? ¿Qué les pareció, chicos? Ahora volvemos a lo nuestro. Pero para que vieran un poquitito, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Voy a compartir ahora. ¿Qué les pareció? Sí, por lo menos para, como les decía recién, para mostrarles, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Entonces, como dice Julieta, ¿no? Y es así, Julieta, sí. Por eso el tema de los almacenamientos, ¿no? Que es el tema que estamos tocando, que vamos a terminar de tocar esta noche. Sorprendido. Mira, gratis no es Google. Ellos también, obviamente, que este servicio después lo venden, generan opciones a otras empresas, ¿no? Pero como dicen ahí, ¿no? Como están opinando, uno a veces uno no tiene dimensión de lo físico, ¿no? Y pasa por ahí esto, ¿no? Para poder ver, ¿no? Cuánto es esto, porque uno no puede captarlo ni de cuando ves esto, que insisto, ya tiene sus años, vos decís, entonces ahora, ¿qué será? Calculen, como le vengo diciendo, o se los habrá dicho en su momento Héctor, que los datos, ¿saben cuál es la tasa de duplicación de los datos? Eso lo tienen en claro, ¿no? Cada cuánto tiempo se duplican los datos. ¿Eh? ¿Saben cuál es, no? La tasa de duplicación de datos. ¿No? ¿No lo saben? Opa. Hay tres cosas que tienen que saber que se duplican por año, como dice Leandra. Por año se duplican los datos. Es decir, que la internet que hoy estamos trabajando, para el año que viene va a ser el doble de datos. Se duplica por año. Por eso es exponencial. Es 2 elevado a la n. Se duplica por año. Los datos, Estamos hablando de datos almacenados. No, ahora vamos a trabajar con esto. Por eso, Agustín. Pero les quería mostrar, vamos ahora a trabajar con todo esto, ¿no? Por eso les quería mostrar esto, porque estamos hablando de archivos, lo ven un poquito más que nada teórico, y al ver esto, claro, Lautaro, sí. Hay tres elementos que tienen que tener en claro en todo lo que es los sistemas y la tecnología. Los datos se duplican por año, punto 1. La velocidad de transmisión de datos se duplica cada 6 meses. Cada 6 meses se duplica la velocidad de transmisión, es más rápida el nivel de duplicación. Cada 6 meses se duplican la velocidad de transmisión. ¿Está? Ojo, más de uno me puede plantear, pero profesor, nosotros internet tenemos la misma velocidad. Por la cantidad de usuarios, recuerden que nosotros estamos en el borde del mundo, no estamos dentro de los países centrales, hay otras velocidades en otros países, y si los datos se duplican hay que mover esos datos también. Por lo tanto, la velocidad de transferencia se duplica cada 6 meses. Hablamos ya de dos conceptos. Y el tercer concepto, que es el más complejo, es el siguiente. Que el procesamiento de todos esos datos, demora entre 18 y 24 meses.
entre 18 y 24 meses. Son 3 elementos que siempre van a encontrar. Velocidad de conexión, tiempo de duplicación de datos, y el tercero es el tiempo del análisis del dato. ¿Está? ¿Conocían esto? Mirá vos. Sí, son 3 elementos que se tienen. En claro, ¿viste? Bueno, pero es para que lo tengan presente. Por eso el tema de Big Data y todo eso, eran 3 temitas como para... Mirá, es así, Jessica. Los 3 temas son: el primero es la velocidad. Velocidad de transferencia de los datos. Se duplican cada 6 meses. Cada 6 meses se duplica la velocidad. Segundo, los datos, a ver imágenes, lo de ahora, lo de los datos, ¿no? Los datos se duplican por año. Todo el grueso de Internet el año que viene va a ser el doble. A eso me refiero. Y el tercero es el tiempo de análisis de esos datos. Porque no es lo mismo duplicar datos que la otra es analizar cómo están funcionando estos datos. ¿Se entiende? Entonces, ese análisis tarda de 18 a 24 meses. Entre 1 año y medio y 2 años. ¿Está? Por eso, hoy las organizaciones tratan de analizar los datos con, ¿cómo les podría explicar? Con herramientas, no de nada, Jessica, con herramientas que les permitan acortar el tiempo de análisis. ¿Por qué? A ver, estamos hablando de datos, ¿no? Si el dato se duplica una vez por año, se duplica, y yo tardo en analizarlo, vamos a suponer 2 años, ¿qué pasa con la decisión que tengo que tomar? ¿Qué pasa con la decisión que tengo que tomar? ¿Qué les parece? No, pero aparte que se demora, ¿qué les parece? Ya no sirve. Mirá cómo hizo Florencia, fuiste bastante fuerte. Son datos viejos, como dice Agustina. ¿Se entiende? Por eso ahí tratan de buscar herramientas más poderosas para el análisis de datos. ¿Se entiende? Bien ahí la idea. Esos 3 elementos, fíjense cómo, por lo menos para abrir el abanico, ¿no? Es decir, el problema no es que tanto, viste, que no es oportuna, claro. No es tanto que no sirve. El problema es que vos en el nivel de decisión vas a estar complicado. Porque es como que yo hoy en el 2020 terminé de analizar los datos del 2018. Estoy complicado. Estoy complicado para tomar una decisión. ¿Se entiende? A eso se refiere. Tal cual. Bueno, digamos que todo esto como marco introductorio. Ahora vamos a charlar de lo nuestro, ¿eh? Vamos a lo nuestro, que esto lo tienen en el libro de herramientas, ¿eh? Uy, ahí. Vamos a avanzar. Archivos, acá vamos a hablar un poquito de transacciones, ¿no? Elementos que hacen a los archivos, o si vamos al caso, los datos. Tenemos 2 elementos que son importantes. Uno es la consistencia y otro es la validación. Siempre primero va la consistencia y luego pasa la validación. Los elementos que tienen ahí son las características que hacen a la consistencia. ¿Qué significa esto? La consistencia hace referencia al valor del dato en sí mismo. Entonces me van a decir, pero Norbert, ¿cómo es esto? El valor del dato en sí mismo. Pasa por acá, miren. Si yo tengo el listado de ustedes, ¿no? Está ahí subido que Héctor lo subió al Classroom. Yo no encontré, por ejemplo, o si no sería muy raro, vamos a hacer al revés. Sería muy raro encontrar un DNI menor a 10 millones dentro del listado de qué? De ustedes como alumnos. ¿Por qué sería muy raro? Con un DNI menor a 10 millones. ¿Qué les parece? ¿Por qué a uno como profe le haría ruido? Por la edad de la persona, como dice Flor, muy bien. Es decir, fíjense que el valor del dato, claro, como dice Natalia, el valor del dato en sí mismo, yo no lo validé todavía, pero diría, che, me llama la atención que tenga en el listado una persona con un DNI tan bajo. O al revés,
supongamos, no, si es extranjera es un valor alto, no es un valor bajo. Está, por lo general los extranjeros son de 90 para arriba, de 90 millones para arriba. Yo te planteé, está por ahora bajo. Pero ¿qué pasa? Muy grande de edad, dijimos de la persona, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, hablando de números de DNI, en el listado aparece una persona que, bueno, pero, insisto, de 10 para abajo no. A ver, va de vuelta. De 10 para abajo no. ¿Está? Va de vuelta. Supongamos que en el listado de personas te aparece una persona con número de documento, no sé, 380 millones. Vos decís, ¿qué pasó acá? ¿Qué podría haber pasado? Primero que decís, no puede ser, no, 380 millones en Argentina, Mariano, me parece que error, claro. ¿Qué quiere decir? Que tal vez tipearon el número de DNI, se equivocaron en el tipeo, asociás eso. Esos son errores típicos de consistencia. Fíjense cómo no hizo falta ni validarlos. Validar significa que yo tengo un dato y tengo que contrastarlo, que es verificarlo con un dato que tengo almacenado. Pero si nosotros nos encontramos con una persona con un DNI 400 millones, le decimos, claro, cuando tenés un DNI con 400 millones, y che, acá pasó algo. ¿Se entiende? Eso hace, ya pasó media hora. Eso hace a la consistencia. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ese es el concepto de consistencia. Ahí habla de formato. De rango fue lo de recién, ¿no? De formato. Por ejemplo, los dominios de las patentes actuales, ¿no? ¿Cómo es el dominio del auto actual? ¿Cómo son las patentes? ¿Cuál es el formato de la patente? ¿Está? ¿Cuál es el formato? Independiente de la letra. Letras y números, ¿está? Letras y números. Ahora, las patentes actuales son 2 letras, 3 números y 2 letras. ¿Está? 2 letras al comienzo, 3 números en el centro y 2 letras que al final. ¿Está? Quiere decir que si a vos te llega la información, de una patente que tiene, por ejemplo, todos números, decís, che, no, acá hay un error, porque el formato establecido son 2 letras, ¿no? 2 letras, 3 números en el centro y ¿qué? Y 2 letras. ¿Está? ¿Se entiende? A eso es lo que hace referencia formato. O por ejemplo, un producto o un cliente, ¿cómo lo tiene registrado la empresa? Capaz que una letra y 3 números, como fuera, pero significa que vos ya tenés establecido cómo tiene que ser el dato. Si hablamos de signo, por ejemplo, a ver, ¿podría haber stock negativo en la empresa? ¿Qué les parece? ¿Menos 5 productos? Y no. Te tienen que decir, no tengo el producto, no puedo tener menos 5. ¿Cómo es esto? Una cosa es que está el pedido, pero el producto lo tengo en 0 en tal caso. No puedo tener menos 5. ¿Se entiende? A eso se refiere el concepto de rango. ¿Está? Vende humo la empresa. Y sí, Lautaro, esto es complicado, ¿viste? Y vamos a hablar un poquito de la correlación entre campos. La correlación entre campos hace referencia, al igual que ustedes, no, ya ahí no sé, yo no sé ni de Boca ni de River, Lautaro, te ganaste el público que te va a protestar, ¿eh? Yo no sé ni de Boca ni de River acá, tampoco son de partidos políticos, te van a protestar, Lautaro, ahí. Bien, volviendo a lo nuestro. Cuando hablé de correlación entre campos, es como el tema de las correlatividades. Ustedes saben que para cursar una materia tenés que tener que la correlativa previa. ¿Está? ¿Qué significa? Si nosotros lo miramos en otra situación, si yo tengo 2 fechas, a ver, la fecha en la cual la empresa hace la orden de compra que se le envía al proveedor. ¿Está? Supongamos, hoy, 1 de octubre, la empresa le envió una orden de compra ¿a quién? Al proveedor. El proveedor me tiene que enviar ¿qué? La factura.
El proveedor me tiene que enviar la factura. ¿Con qué fecha? ¿O cuál sabemos que sería una fecha que no puede ser? ¿Cuál no sería posible? ¿Qué les parece? Como dice Aldana, una anterior, una previa, ¿no? Es decir, si hoy yo mandé la orden de compra, no me pueden mandar con una factura o una fecha previa. Eso es la correlación entre campos. ¿Está? ¿Queda claro? Y después hablamos un poquitito de la validación, que es, si pasa este primer filtro, ¿eh? Perfecto, la validación ya es la comparación de quién, de este dato con un dato que yo tengo almacenado. No queda otra. Es decir, siempre el primer caso pasa por consistencia y el segundo, recién cuando pasa el filtro de la consistencia, generamos la validación. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá, chicos, con esta primera parte? ¿Lo venimos siguiendo? Bárbaro. Y vamos a hablar esto de las formas de normalización. ¿Qué significa esto de normalización? La forma de normalización es para obtener lo que se llama un dato clave, o la clave genéricamente. A ver, si nosotros tenemos, por decir, nombre y apellido, ¿no? Y usamos parte del nombre y parte del apellido, y supongamos, y parte de la localidad para sacar una clave para identificar a una persona o un producto, ¿no? Yo digo parte del nombre, parte del apellido y la localidad. Por decir, la primera forma normal es esta, es tomar un poquito de cada uno y los pego y hago la clave. Supongamos que que tenemos dos personas que viven en Loma de Zamora, uno es Carlos Gómez y la otra es Carla González. ¿Está? Y tomo 3 letras del nombre, 2 del apellido y las iniciales del partido. ¿Qué pasa con estas dos personas? Si tomo 3 letras del nombre, se repite, como dice Agustina. Estamos al horno porque va Car. Después va Geo porque es o Gómez o González. Y Loma de Zamora estamos lo mismo. La clave sería un problema, como bien dijeron ahí, se repite. Entonces el sistema no sabría con cuál dato a cuál dato acceder. ¿Está? Vamos a llegar a esto. Esa sería la primera forma normal. ¿Me siguen? ¿Tomar parte de qué? Tomar parte de todo y generamos ¿qué? La primera clave. La clave, lo que sería la primera forma normal. ¿Estamos? La segunda forma normal, ¿qué significa? De estos elementos que yo tomo, quito los elementos que se pueden llegar a repetir de forma más usual. ¿Qué quiere decir? Si yo tomé nombre y apellido y localidad, vamos a descartar la localidad porque la localidad, por ejemplo, los que estudian aquí en la Universidad de Lomas, pues de la localidad cercana, no me conviene mantener la localidad porque va a ser un elemento que se va a repetir. ¿Me siguen? Es decir, la segunda forma normal es una versión mejorada de quién? De la primera. Toma datos, pero quita los que están ¿qué? Con capacidad de repetición. Eso los quito. ¿Me siguen? Y la tercera forma normal lo que plantea es que la clave tiene que ser independiente de quién, de cualquier dato que estamos trabajando. ¿Pero qué sucede? A ver, ya que quedan 2 minutos, así cerramos el tema. Ahí puso Agustina el DNI. Está bien, yo puedo usar el DNI. No sería una tercera clave normal pura, porque yo estoy usando un dato de la persona. Yo lo utilizo aquí en el DNI. Pero yo sé qué cosa también, que el número de DNI no tiene que ver ni con el sexo de la persona, ni con el nombre, ni con el apellido, ni con la localidad. ¿Siguen? Es decir, yo sé que es único, entonces yo eso lo tomo, a pesar de que no es una tercera forma normal pura,
me sirve ¿para qué? Para poder identificar a quién. A esa persona. Por eso ustedes en la universidad están por número de documento. Esa sería la tercera forma normal, para generar que la clave para poder acceder al dato. En realidad, la segunda no es porque vos tomaste el DNI nada más, ¿viste? Es un mix, no sería ni una segunda, sería más que una segunda y menos que una tercera, está en ese limbo, ¿no? ¿Se entiende? El número de legajo, claro. El número de legajo también depende, si es independiente y vas subiendo también, sería. También. Sí, el número de matrícula. Cada organización lo arma, por eso digo, cada organización lo arma con su estilo. Chicos, nos queda un minuto. Corto acá, así grabo todo y nos vemos en unos minutitos. Bajo y nos vemos en unos minutitos. En el otro link.